Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy tenemos un invitado de honor, ya ha estado por aquí en otras oportunidades. Tenemos al maestro Mauricio Jiménez, un profesor dedicado a los estudios religiosos, y hoy seguramente pues trae algo importante para nosotros. Profesor, bienvenido al canal. Jesús, muchas gracias, muy amable por la invitación a tu canal. Bueno, muchas gracias. Hoy lo hemos invitado porque el profesor Mauricio ha estado dedicado a unas investigaciones muy interesantes en torno a lo que se conoce como inteligencia espiritual, ¿cierto? Sí, así es. Inteligencia espiritual. Entonces, lo que vamos a hacer es unas preguntitas para que él nos comparta los avances y los resultados que ha alcanzado con esta investigación. Entonces, profesor Mauricio, ¿cuál sería el objetivo y cuáles serían los resultados de este trabajo de investigación que usted ha venido realizando sobre inteligencia espiritual? Bueno, Jesús, en primer lugar agradezco a todos los que nos están viendo en este canal, que es tan prestigioso y se ha prestado para hacer cercana la filosofía a las calles, que es de donde viene, es su origen. Yo trabajo aquí en la institución educativa Antonio Lizarazo, que se encuentra en la Comuna 1 de la ciudad de Palmira, al suroccidente colombiano, ya con 6 años de experiencia en esta institución. Soy docente del área de educación religiosa escolar y digamos que la apuesta que siempre ha estado detrás de mi ejercicio y la práctica pedagógica es el repensarme un poco sobre esta cuestión de la dimensión religiosa y espiritual en el ser humano. Lamentablemente a veces se distorsiona un poco el lenguaje o la intencionalidad y se cree que está la cosa como muy ligada a un andamiaje de rituales, de una pertenencia a una institución religiosa, e incluso se entiende el área de educación religiosa escolar como un área de adoctrinamiento o una forma de discipulado para convencer a los estudiantes acerca de algunos postulados teológicos en especial, cosa más lejana que esa. Ha sido una lucha porque en el imaginario colectivo sigue perviviendo la idea de enseñar religión a las personas, y enseñar religión como si fuera apropiar o inculcar en los estudiantes algunos conceptos, ideas o ideologizarlos religiosamente. Pues no. Ha sido una lucha, y en esa propuesta, en esa apuesta de transformar esos imaginarios, pues he querido iniciar una investigación que comience primero como a reconocer cuáles son las percepciones que tiene la comunidad educativa, los estudiantes, docentes, acerca de esto de la educación religiosa escolar. Es una naturaleza completamente distinta al área de religión. Yo no soy docente de religión, y eso lo refuerzo mucho en muchos espacios. Soy docente y propicio espacios de educación religiosa escolar, y eso ya es una diferencia. Aparentemente puede ser lo mismo para algunos, pero no, es opuesta la intencionalidad. El área de religión es un área que se expresa o se facilitan espacios religiosos, ¿cierto?, para inculcar principios, creencias o un credo específico sobre una religión en particular. El área de educación religiosa escolar parte de 3 principios fundamentales. Tiene una posición crítica, una posición pluralista, ¿cierto?, y una posición liberadora, que espero un poco más adelante ampliarte sobre ello. Y los resultados de esta investigación, luego de conocer un poco las percepciones de los estudiantes acerca de este imaginario de la educación religiosa escolar, ha sido que perviven en la comunidad educativa esa idea, ¿no?, de la ERE, de la educación religiosa escolar, como la materia que me inculca unas creencias acerca de Dios, acerca de una determinada religión, y bueno, eso termina desdibujando cuál es la intencionalidad, no solamente legal del área, ¿cierto?, a través de la Ley General de Educación, sino su naturaleza y los alcances mismos. Esas, digamos, han sido como los resultados. Hay una percepción equivocada sobre la asignatura, no solamente en estudiantes, sino preocupante también, incluso entre el cuerpo docente. Algunos docentes que tramitan el área siguen usando esta asignatura para adoctrinar o involucrar a los estudiantes en una determinada línea teológica o religiosa. Mauricio, entonces,
usted considera, pues según lo que le entiendo, que es importante en las instituciones educativas seguir trabajando el área de religión, pero entonces no como religión, sino pues como, digamos, más, yo lo comprendo casi como una filosofía de la religión, como algo más crítico, algo más reflexivo. Esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Se debe seguir enseñando entonces religión en las instituciones educativas? Ese es un debate, ¿no? Estamos en una sociedad y en un Estado pluralista, en un Estado laico. A partir de la Constitución de 1991, el Estado toma distancia de cualquier religión especial. En esos debates yo tomo la posición de que el área de educación religiosa escolar debería seguirse enseñando en las instituciones oficiales, en las instituciones del Estado, pero el abordaje debe ser completamente distinto. Te hablaba de 3 características de la educación religiosa. Una, es crítica, es decir, lleva al estudiante a asumir una posición reflexiva, una posición problematizadora y una posición propositiva sobre la realidad. Entonces, la educación religiosa brinda elementos, herramientas para interpretar y buscar en procura de la transformación de esa realidad. Una segunda característica es que es pluralista. Estamos hablando de una sociedad cada vez o más laicizada, es decir, que aunque hace presencia la religión en la sociedad, pues ya no tiene el papel protagónico que tenía en otros tiempos, especialmente hablando de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia mayoritaria en nuestro contexto. Es una sociedad en apertura, es una sociedad en diálogo de saberes, intercultural y multicultural. Por eso la educación religiosa escolar debe reconocer y afianzar ese valor de la pluralidad como esa riqueza que tenemos como sociedad. Diferentes naciones que somos, diferentes pueblos, perspectivas, cosmogonías para entender el mundo. Y finalmente esa posición liberadora, y aquí es donde entra este tema de la inteligencia espiritual. Esa posición liberadora donde lleva al ser humano a tratar de buscar respuestas a esos grandes interrogantes del ser humano de carácter existencial, acompañados, claro sí, de la filosofía, de las ciencias sociales y humanas, porque no es posible un monolenguaje, un lenguaje solamente de la religión, sino que esta tiene que abrirse a otras disciplinas, lo que llamamos la transdisciplinariedad, para entender el mundo. Y lógicamente eso debe ser liberador en el sentido de que debe buscar una realización existencial del ser humano y en procura también de una mejora de su entorno, de su realidad. ¿Cuáles han sido los teóricos que ha trabajado y cuáles han sido también los planteamientos epistemológicos, dado que pues, tiene un enfoque hacia la educación, Mauricio? Mira, mi formación es en teología, ¿cierto? Es la primera carrera que yo estudié y he estado pues desempeñándome en las áreas de la especialización en ese campo. Dentro de la teología uno puede encontrar líneas teológicas un poco más tradicionales e incluso reaccionarias a transformaciones, muy ligadas a un pensamiento eurocentrado, ¿cierto? Mucha de nuestra teología viene de las grandes élites del conocimiento europeo o norteamericano. Pero a partir de los años 60, 70 en Latinoamérica y en lo que llamamos en la periferia del mundo, comienza a pensarse otra forma de entender la realidad. Se comienza a hablar de un pensamiento autónomo latinoamericano, ¿cierto? Estábamos acostumbrados desde hace 400, 500 años a entender el mundo desde los paradigmas y desde los planteamientos eurocéntricos. Y a partir de los mediados del siglo XX, en Latinoamérica comenzamos a decir, nosotros tenemos un pensamiento latinoamericano también y tenemos que comenzar a rescatarlo. La teología no se queda atrás y comienza entonces estos procesos de renovar y transformar el pensamiento teológico. Ahí hay grandes pensadores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino, Ellacuría, muchos teólogos y teólogas latinoamericanas que comienzan a cuestionar esos paradigmas y esos modelos hegemónicos del pensamiento. Y bajo esa lógica de una propuesta teológica emancipadora latinoamericana, llega entonces la educación religiosa también a replantear su ejercicio, su naturaleza y alcances. Estamos en un contexto educativo. No podemos seguir usando la pedagogía, hablando ya desde Freire, el gran pedagogo latinoamericano, brasilero. No podemos usar la pedagogía para seguir reforzando esquemas
y paradigmas mentales de opresión, sino todo lo contrario, llevar a la emancipación del sujeto, del estudiante como un sujeto pedagógico de transformación. Entonces la educación religiosa desde estos postulados de la teología latinoamericana es una educación religiosa reflexiva, contestataria, es una educación religiosa que problematiza la realidad, problematiza la educación e incluso los roles dentro del salón. Ya no es el maestro o el docente la fuente del conocimiento y el estudiante como el ausente, el carente, que solamente recepciona el conocimiento de manera pasiva, sino que ahora hay un intercambio, un diálogo de saberes, donde yo reconozco al otro y a la otra como un sujeto del saber. Muy interesante todo lo que nos está contando el profesor Mauricio. Pero bueno, el tema central es la inteligencia espiritual. Cuéntenos qué se entiende por inteligencia espiritual. Ya específicamente en el campo de estas inteligencias, recuerden que a principios del siglo XX comienza a hablarse muy fuertemente en el campo científico acerca de la inteligencia. Por allá a principios del siglo XX hay un concepto del IQ, el coeficiente intelectual, ¿cierto? Donde se mide a partir de unas competencias lógico-matemáticas o lingüísticas a personas inteligentes o no inteligentes, y hay como esa marcada disociación, ¿cierto? Y segregación incluso de personas, como personas que tienen un IQ X o Y. Pero eso pues también entra en crisis en los 60, 70, pues se dice, hombre, ¿cómo es posible que solamente se mida una forma de inteligencia? Y por ahí hay un gran científico, ¿cierto? Y también pedagogo, Howard Gardner, que plantea, no es el nuevo, pero recoge las inquietudes de algunos teóricos, esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Ver otras formas de inteligencia que considerábamos que no necesariamente lo eran. Ya para los años 90, un gran teórico también, Goleman, Daniel, habla acerca de la inteligencia emocional. Entonces, ya no solamente la inteligencia como un aspecto meramente racional, frío y calculador, sino que involucra al ser humano de manera holística, dejar de parcelar ciertas partes. No, somos una entidad, somos un ser humano en contexto completo, pleno, y no debemos dejar esas formas de segregar al ser humano. Y a principios del siglo XX, para el campo pues hispano parlante, este teórico llamado Frances Torralba, ¿cierto? Comienza a recoger estos planteamientos previos, pero pone sobre la mesa la cuestión de la inteligencia espiritual. ¿Cómo la entiende Frances Torralba en ese momento? Como esa capacidad que tiene el ser humano de trascender, de buscar un sentido profundo, y en esa búsqueda existencial realiza cualquiera de sus inteligencias o todas ellas de una manera superior. Todos los seres humanos en algún momento tenemos preguntas profundas, cuestionadoras, que nos desestabilizan, y esa es una forma de inteligencia existencial, algunos la llaman, porque hay una discusión también con llamarla espiritual, porque algunos siguen ligando el concepto de espiritual a la religiosidad, pero eso especialmente en el campo hispano. En el campo anglosajón no hay problema con el concepto de espiritualidad. Sea espiritual, sea existencial, es esa apertura que tiene el ser humano hacia lo absoluto, hacia esas preguntas existenciales, y cómo eso le brinda sentido al lugar que ocupo aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo se aborda eso en un contexto educativo? ¿Cómo se lleva a las aulas la idea de la inteligencia espiritual? ¿Cómo está trabajando eso, mejor dicho? Pues mira, yo estoy en una comuna aquí en Palmira que ha sido muy estigmatizada. Lamentablemente hay múltiples formas de violencia, ¿cierto? De carácter social, estructural, violencias de género, violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar. Entonces hay una descomposición social que, bueno, no es ajena a otros contextos del país o del mundo. Nuestros chicos están inmersos en esa realidad. Entonces, ¿cómo desde el aula, desde el acompañamiento, a través de esta perspectiva de inteligencia espiritual, llevamos al estudiante a encontrar un lugar, un sentido? Por ejemplo, concretamente, ya de manera didáctica, en espacios de aula,
hemos usado mucho el método socrático, la mayéutica, como una gran aliada, ¿cierto?, de ese pensamiento socrático, y cómo llevar al estudiante, no yo llevarle al estudiante las respuestas a las grandes inquietudes, sino cómo escucharnos en mesa de redonda, qué puedo yo decir, ¿cierto? Y eso que digo no es el absoluto y lo último que explique el mundo, pero también encuentro que el otro tiene otra perspectiva y otra forma de ver esas cuestiones. Y en ese ejercicio mayéutico de preguntas y de respuestas, creo que ayudaría mucho a que el estudiante comience a fortalecer esa inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no anula otras inteligencias, musical, lingüística, matemática, las fortalece, las plenifica. Entonces, todas esas inteligencias, con la inteligencia espiritual, adquieren un mayor sentido, una mayor apropiación, y esto es importante, no para de manera intimista encontrar un sentido para mí, sino que además de eso encontrar un sentido y un beneficio colectivo, social. Mauricio, una última pregunta porque el tiempo aquí realmente corre muy rápido. ¿Se deben entender como sinónimos los conceptos de religiosidad y espiritualidad o hay una diferencia en esos conceptos? ¿Usted cómo los entiende? Pues mira, si entender la religiosidad, la palabra religio viene del latín, que es religare, ¿cierto? Es unir, es vincular. Bajo esa concepción etimológica en su origen, me parece que es perfectamente compatible con la espiritualidad. La espiritualidad, en lugar de dividir, integra y fortalece, reconoce nuestra dimensión holística, somos seres integrales. Ahora bien, en el ejercicio de la religiosidad, pues sabemos que también históricamente se han constituido instituciones religiosas y muchas de ellas se han apropiado, han capturado la experiencia religiosa de una manera exclusiva, única y muy ligada a rituales, muy ligada a todo un conjunto de experiencias y de prácticas propias de la religión. Ahí está el problema, cuando nosotros capturamos la experiencia religiosa, cómo vincularnos a una institucionalidad religiosa que presume ser la única portadora de esa experiencia. Creo que ahí hay una limitación. La espiritualidad pasa por la religiosidad, pero no se detiene en ella. No logra capturarla. La espiritualidad puede vivirse incluso sin ser religioso, y la espiritualidad incluso puede vivirse siendo ateo, siendo agnóstico, siendo teísta. La espiritualidad pasa por todas estas experiencias, pero no se deja capturar de ninguna de ellas. Entonces, se puede ser una persona muy religiosa y tener una espiritualidad maravillosa, pero también tener una espiritualidad muy profunda sin hacer parte de ninguna institucionalidad religiosa como tal. Hay un tema que es muy polémico. Bueno, sabemos que los seres humanos somos seres racionales por naturaleza, lingüísticos por naturaleza, y bueno, somos varias cosas por naturaleza. También se afirma que los seres humanos somos religiosos por naturaleza. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Yo estoy convencido que así es. Hay una demostración no solamente filosófica, sino arqueológica incluso, cómo desde tiempos antiquísimos encontramos en el ser humano esa capacidad del desarrollo del lenguaje, y en ese desarrollo del lenguaje, en la formulación siempre de dejar señales de esa búsqueda de sentido, de significados, y ahí está entretejida la experiencia religiosa, la experiencia de ir más allá, es una experiencia metafísica, es una experiencia de pensarme esta realidad con unos sentidos mayormente profundos, y creo que es propio de la naturaleza humana, en el sentido de que la religiosidad es eso, es vincular, es unir mi existencia con la existencia que me rodea, cómo yo estoy ahí inmerso en ella, qué hago aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso es una experiencia y un significado profundamente religioso. Ya la religión como institucionalidad aparece muchísimos siglos después y no necesariamente la una ha llevado a la otra. Bueno, le agradecemos al profesor Mauricio por este tiempo que nos ha dedicado para contarnos un poco acerca de sus avances y sus alcances en la investigación que ha venido desarrollando. Profesor Mauricio, muchas gracias. Unas palabras de despedida, por favor.
Bueno, no estamos aquí apostándole seriamente a la transformación de estos imaginarios. Yo les invito también a seguirme en las redes sociales del proyecto que abandero aquí en la institución. Se llama el Proyecto Educativo Pasparse, en Twitter como @pasparse. Y bueno, en YouTube también, Pasparse, y ahí van a conocer un poco cómo le estamos apostando a que la educación se conmueva y transforme estas realidades. Tenemos chicos y chicas maravillosos y están en esa necesidad profunda de abrirse en esta inteligencia espiritual. Así que bienvenidos a esta experiencia maravillosa de educar. Bueno, el profesor Pasparse, mejor conocido aquí por todos los estudiantes como Pasparse, ha sido un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, gracias.